Buenas tardes. Esta vez vamos a tratar de hablar sobre la enfermedad vascular periférica y vamos a hacer un camino desde la evaluación clínica hasta el intervencionismo como manejo de la enfermedad. Primero definamos qué es una enfermedad vascular periférica. Es un conjunto de signos y síntomas derivados de la progresiva obliteración arterial, es decir, se van obstruyendo las arterias, van disminuyendo el flujo hacia las extremidades y eso condiciona un déficit de aporte sanguíneo que es el fundamento de la sintomatología. Puede ser de tipo aterosclerótico, que es el más frecuente, o no aterosclerótico. Y la ubicación anatómica más frecuente son las extremidades inferiores. Los factores de riesgo son los mismos que para cualquier enfermedad cardiovascular. Y hemos puesto en ese cuadro también dos marcadores de enfermedad, como son la hiperhomocisteinemia y sobre todo la proteína C reactiva, que ya está considerada como un marcador de enfermedad. El fenómeno de aterotrombosis es la cascada que va a llevar a la obliteración, primero a la estenosis y después a la obliteración de la luz del vaso. Eso ya es conocido, cómo se hace un accidente de la placa que expone a ciertos marcadores de superficie que generan que se activen las cascadas de coagulación y las cascadas inflamatorias. La forma de presentación básicamente es asintomática cuando tiene el diagnóstico, pero no hay síntomas. Y esto puede ser básicamente porque hay una poca actividad de la persona, por lo tanto no desencadena los síntomas. Es lo más frecuente que eso ocurra. La segunda forma de presentación es el dolor de miembros inferiores, que puede ser atípico o lo que es clásico, que es la claudicación, que es el dolor de las pantorrillas al caminar cierta distancia. Es un dolor tipo opresivo, dice la persona lo describe como pesadez y a veces como calambres que ceden al reposo. La isquemia crítica es aquella en la cual el dolor de los miembros inferiores es en reposo o se presenta una herida o úlcera de mala o de cicatrización tórpida. Y bueno, la isquemia aguda es una forma de presentación que no es parte de este tema. Cuando hay dolor de miembros inferiores, no todos los dolores de miembros inferiores tienen que ver con un problema vascular. Hay una serie de patologías, sobre todo neurológicas o articulares, que pueden condicionar ese tipo de dolores. Dentro del aspecto clínico, usamos una clasificación básicamente actividad física que nos lleva, o datos clínicos que nos llevan a hacerla. Esta clasificación, que es la más usada por nosotros, es la de Fontaine, y que tiene esas justamente 4 categorías. La 1 es la sintomática, la 2 es aquella que tiene claudicación, que puede ser leve o moderada, o básicamente de una distancia menor a 150 metros o mayor a 150 metros. La tercera, que es dolor en reposo, y la cuarta, que ya es con lesiones en la extremidad. ¿No? Acá nuevamente la explicación. El parámetro de 150 metros es un parámetro un poco aleatorio en relación a lo que más o menos se ha visto que puede ser necesario para desarrollar una actividad habitual en una persona que desarrolle la enfermedad vascular, o sea, que no le sea limitante a su actividad habitual. ¿Cómo es que enfocamos un paciente con enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica? Hay que hacer una historia clínica vascular donde básicamente preguntemos sobre la sintomatología, si hay claudicación, si hay dolor, si el dolor es en reposo, cómo es el dolor. El examen físico vascular, que es fundamental para poder aproximarnos a los pacientes. El uso del laboratorio vascular no invasivo, que es ya nos permite establecer tanto diagnóstico como incluso aproximarnos hacia las zonas de lesión. Y luego ya pasamos al tema de una forma más invasiva de diagnóstico, como es la arteriografía. El examen físico vascular. Este básicamente, como cualquier examen físico, involucra la inspección, la palpación y la auscultación en algunos casos, sobre todo a niveles pélvicos para descartar estenosis a nivel de las ilíacas. En cuanto a la inspección, podemos ver cambios de coloración que puede ir desde la cianosis, desde la palidez hasta la eritrocianosis, que es una coloración de rubicundez, sobre todo en la parte distal del pie y en la planta, sobre todo en los dedos, y que es un signo de isquemia crítica. La palpación, obviamente, de los pulsos, ver si hay o no hay, o si pueden estar comparativamente
disminuidos de una extremidad con la otra. Los pulsos que debemos evaluar es el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio y el pulso tibial posterior, que son los asequibles y palpables. Y luego pasamos ya a una evaluación que es el equivalente a una radiografía de tórax en la evaluación de patología respiratoria, o al electrocardiograma en la evaluación de la patología cardiológica, y esto es el ITB. El ITB, que tiene una sensibilidad del 95% y hasta el 99% de especificidad, es una forma muy práctica, muy fácil de hacer, que puede diagnosticar la mayoría de las enfermedades vasculares periféricas. ¿Cómo se realiza? El paciente debe estar en las condiciones que ya conocemos como para tomar una presión arterial con cierto reposo, sin agitación. El paciente debe contarse con el equipo, que básicamente es un manguito para tomar la presión y un Doppler continuo para poder tomar el flujo después en las diferentes zonas a considerar. Como ven en la gráfica, se coloca el manguito por encima de la flexura del codo y se detecta el flujo con el Doppler. Se infla el manguito hasta que desaparece y se va desinflando lentamente hasta que reaparece el sonido del Doppler al flujo arterial. Eso se marca como una presión en el brazo. Y en la pierna igual se toma a nivel de tibial posterior o de pedia, inflando por encima del tobillo el manguito de la misma manera que lo hemos hecho en el brazo. Y se obtiene una razón. En el numerador está la presión sistólica más alta del tobillo y en el denominador la presión sistólica más alta en los brazos. Con eso tenemos una tabla de valores que nos pueden dar el diagnóstico, ¿no? Básicamente por encima de 0.9 es normal, hasta un rango de 1.3 o 1.4. Por encima de 1.4 se considera no concluyente este examen. Y eso es básicamente porque no se ha podido comprimir, la compresibilidad es alterada de las arterias y no se ha podido comprimir las arterias. Habitualmente la principal causa es una aterosclerosis severa con calcificación de la arteria. Y cuando está por debajo de 0.9 hablamos ya de una enfermedad vascular periférica. La categorización de leve o moderada básicamente es numérica y puede correlacionar con las formas de presentación con nuestra clasificación clínica de Fontaine. Por ejemplo, acá hay una muestra de cómo sería un cálculo de un índice tobillo-brazo. En el lado derecho vemos una toma de 80 en tobillo con 160 en el brazo, por lo cual se obtiene un 0.5 de índice tobillo-brazo, y en el lado izquierdo de 0.75. Es una toma que se puede hacer en cualquier momento y se necesita muy poco equipamiento, así que puede ser tomado en cuenta incluso en establecimientos de primer nivel. Las limitaciones, como ya referimos, cuando son poco compresibles las arterias. O cuando estamos hablando de obstrucciones muy altas a nivel de arterias ilíacas, en donde el ITB podría salir incluso hasta normal, pero haciendo una estimulación con el ejercicio podemos detectar esta caída. Cuando las arterias son un poco compresibles y no se puede determinar el punto del índice tobillo-brazo, se usa la fotopletismografía y se toma igual con un manguito especial para el dedo del pie y se usa la gráfica de este flujo que cuando se infla desaparece y se aplana y nuevamente la vamos desinflando hasta que aparece nuevamente nuestra curva, y ese es el punto que debemos tener en cuenta. Los valores para el índice dedo-brazo es de 0.6, es el punto de corte. Por debajo de ese valor consideramos que hay una enfermedad vascular periférica. Otro de los estudios no invasivos es la dopplerpletismografía, en la cual graficamos la curva del pulso y vemos alteraciones en la gráfica, y eso nos puede determinar a qué nivel están las lesiones que están causando nuestra enfermedad en miembros inferiores. Por último, la neumopletismografía lo que hace mide volúmenes de pulso. Realmente lo que mide es la cantidad de sangre que pasa en determinada zona, y esa cantidad de sangre es aquella llevada por las arterias principales, sumada a aquella que viene por arterias colaterales. Entonces, toda esa cantidad de volumen es la que se grafica, se transforma en una gráfica, y eso es lo que tenemos que evaluar, esos tipos de gráfica y con sus alteraciones para definir si hay patología.
La claudicometría no es más que hacer ejercicio, lo cual va a generar una mayor demanda de oxígeno y obviamente de flujo de sangre en la musculatura del miembro inferior, lo cual, si es que hay una obstrucción alta a nivel de las arterias ilíacas que inicialmente en reposo nos produjo un ITB normal, pues con este ejercicio va a haber una caída en el ITB y eso nos va a llevar al diagnóstico. Posteriormente seguimos con lo que es el ecodoppler vascular. El ecodoppler vascular es quizás la herramienta que actualmente la tenemos más a la mano. Se usa con mucha frecuencia. Hay que, obviamente, tener parámetros, hay que tener criterio para interpretarlo y para usarlo, pero es de mucha utilidad porque nos puede dar morfología para definir dónde están las obstrucciones, qué tipo de obstrucciones son, a qué niveles, y también nos da la parte fisiológica, que es el flujo, la curva del flujo arterial. Lo tomamos a nivel de la ingle, en la zona femoral, todo el trayecto de la femoral superficial hasta ya la zona poplitea y luego en las arterias distales hasta el tobillo y el pie. Y es así que, como repito, nos puede dar imágenes de la arteria, de las zonas comprometidas y qué tipo de placas son las que lo comprometen, y el flujo con la representación de la curva, sabiendo la morfología normal y viendo y reconociendo cuando hay alteraciones. Como ven acá, se puede graficar perfectamente anatómicamente las arterias con un buen ecodoppler. Entonces, los exámenes no invasivos, son de bajo costo, poco riesgo y nos dan mucha información hemodinámica y fisiológica y con el ecodoppler incluso anatómica. De ahí pasamos ya a las imágenes propiamente de las arterias. Tenemos exámenes como el angiotem, que es una representación de tomografía donde vemos la representación de los vasos y nos permite determinar las zonas de obstrucción. La limitación del angiotem es que la sensibilidad cae mucho en las arterias pequeñas por debajo de la rodilla y sobre todo cuando estas están calcificadas, y reamerita el uso de contraste con todas las complicaciones o riesgos que conlleva esto. Pero se pueden obtener imágenes como las que ven, con las cuales podemos determinar tranquilamente dónde están las lesiones y podemos planificar incluso qué es lo que vamos a hacer para tratarlas. La angioresonancia es la alternativa, sin embargo, al inicio, hace tiempo se pensó inicialmente que el gadolinio era inocuo para la función renal, sin embargo se ha visto que es también un factor para producir fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes que previamente tienen una falla renal, así que también hay que tenerlo en cuenta para la angioresonancia. Lo bueno de la angioresonancia es que nos permite ver vasos de pequeño calibre por debajo de la rodilla y nos permite saber que estos vasos están permeables cuando vemos representación. Existe actualmente lo que es resonancia sin contraste, sin embargo, esto amerita equipos de alta tecnología, de última generación y software de igual manera, pero podría ser una herramienta a tomar en cuenta. Y es así que llegamos a la parte invasiva, que es la arteriografía, es el gold estándar es el gold estándar de los exámenes para diagnosticar y para planificar el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Igual tiene sus sesgos. Últimamente se ha acudido a una tecnología como es la ultrasonografía intravascular, que conjuntamente con la arteriografía pueden potenciarse en la sensibilidad diagnóstica, ¿no? Una arteriografía que se hace por técnica de Sellinger, por punción de la arteria femoral, sea en forma retrógrada o en forma anterógrada, o sea, a favor o en contra del flujo, para poder aplicar sustancia de contraste y captarlo en un equipo de rayos X que puede ser un arco en C o puede ser una suite o una sala angiográfica de hemodinamia. Cuando no podemos usar contraste, tenemos la alternativa de usar el CO2 como un contraste y nos permite en equipos que tienen capacidad para esto realizar arteriografías tan buenas y equivalentes al uso de contraste yodado. Y el IBUS, como les refería, nos permite ver por dentro del vaso cómo tiene una luz adecuada y cuál es la forma de la placa y por tanto saber cuánto es el grado de obstrucción para poder definirlo, ¿no?
Y es así que tenemos un algoritmo de manejo en el cual al paciente se le hace el ITB. El ITB tiene los valores que ya definimos y con eso decidimos si está normal, si tenemos que ir a un IDB porque está muy elevado el ITB o si tenemos que hacer algún otro examen más como un Doppler pletismograma o un ecodoppler. Luego definimos la zona anatómica de la lesión, sea aortoilíaco o infrafunicular, y ya podemos echar mano de exámenes un poco más invasivos, como son el angiotengo o la angioresonancia, y la arteriografía finalmente, con o sin el uso de IVUS. Entonces, en las áreas de acción del cirujano vascular, básicamente es el diagnóstico. Nosotros hacemos nuestro propio ecodoppler, podemos hacer las evaluaciones de no invasivas, como el doppler pletismograma, la hemopletismografía, y también acudimos al tratamiento, sea manejo médico, sea manejo convencional o sea manejo endovascular. Los pilares en el tratamiento pues involucran control de factores de riesgo, programas de ejercicio físico, eso ayuda a hacer estudios incluso que lo comparan con terapia médica, con un buen resultado en lo que es ejercicio físico para el manejo de enfermedad vascular periférica, el uso de fármacos, los que estén indicados de acuerdo a la categorización del paciente, y luego ya pues los procedimientos de tratamiento que puede ser reparación convencional o endovascular. Para poder hacer esto nos ayuda mucho un sistema de clasificación. Uno, para empezar, fue el sistema denominado Wi-Fi por sus siglas en inglés, donde lo que vemos básicamente es darle puntaje de acuerdo a las lesiones que pudiera tener el paciente. Eso se usa básicamente para enfermedad, para isquemia crítica, como ya dijimos, que tienen lesiones o tienen dolor en reposo. Se ve el grado de isquemia evaluado con el ITB, que ya explicamos cómo, o con la presión sistólica de tobillo, o con el uso del oxígeno transcutáneo, que es otra de las evaluaciones no invasivas que se puede hacer a la extremidad. Y si hay infección en el pie, pues qué grado de infección tiene, ¿no? Y con todo eso se puede sacar valores que pueden categorizar a nuestro paciente en una tabla donde podemos ver si tiene o no tiene beneficio el revascularizarlo y si hay o no hay y qué tanto es el riesgo de amputación en un año. Con todo esto se trató de agrupar, y ya entrando un poco más en lo que es el manejo invasivo de esos pacientes, las guías globales que involucran la arteriografía, que hemos dicho que es invasiva y que es el gol estándar, para tomar las decisiones de acuerdo al tratamiento que se le va a hacer al paciente, ¿no? Se evalúa al paciente, se hace todos los exámenes que hay que hacer, se categoriza al paciente y se realiza clasificación de acuerdo a la parte anatómica encontrada en los estudios respectivos, sobre todo de la arteriografía. Como ven acá, hay diferentes tipos de lesiones en los diferentes segmentos del árbol arterial, sea por encima de la rodilla o sea por debajo de la rodilla, y con todo esto uno puede darle puntaje y clasificar, ¿no? Vemos acá la arteriografía, uno ve cómo están las lesiones y de acuerdo a eso las estratifica y de acuerdo a eso incluso planifica. Esa línea amarilla lo que determina es la planificación sobre qué eje es el que se va a intentar abrir en esta árbol arterial de los miembros inferiores. Como les repito, se puede clasificar, se les da puntaje y de acuerdo a eso se pone un estadio, ¿no? Un estadio del GLAS, que es la denominación de la clasificación, en la cual podemos ver cuál es el estimado en la falla técnica para hacer los procedimientos, cuánto es el porcentaje de posibilidad de falla para un procedimiento, sobre todo endovascular en pacientes de acuerdo a los diferentes estadios, y cuál es la duración del procedimiento al cabo de un año, ¿no? Nuevamente se hace todo este estadiaje, con todos estos pasos se clasifica al paciente y se define cuál podría ser la mejor opción en el tratamiento del paciente. Se clasifica y se encuentra un área donde no revascularizar es una opción, otra área donde la revascularización abierta, convencional, es la opción, y la otra área donde la parte endovascular, la revascularización endovascular, es la opción. Obviamente siempre quedan zonas grises en las cuales hay que definirlas y es por evaluación más exhaustiva del paciente y experiencia de los operadores que deciden cuál va a ser el mejor abordaje. Como vemos ya en cuanto a la parte del tratamiento, la revascularización, como se ve acá, pacientes que llegan con úlceras importantes, con lesiones importantes en el pie, esta es una revascularización quirúrgica donde se ha hecho un bypass con vena desde la ingle hasta la arteria poplitea por debajo de la rodilla, con lo cual se puede lograr el resultado
que se desea. La revascularización quirúrgica siempre es un arma, nunca ha perdido vigencia, nosotros la seguimos teniendo, esa es la ventaja de ser cirujanos, que podemos acudir y decidir en cuál podemos darle el mejor beneficio al paciente, tanto en cirugía convencional como en cirugía endovascular. La cirugía endovascular o intervencionismo, como quieran denominarlo, básicamente es un abordaje mínimamente invasivo por lo que uno hace para llegar ahí a las arterias, pero la noxa que se le realiza a la arteria a la hora de hacer todos estos procedimientos realmente es igual o incluso más severa que cuando hacemos un bypass, porque cuando hacemos un bypass solamente tocamos la zona que va de donde va a salir y la zona a donde va a llegar, a donde va a llegar el bypass. Entonces, sin embargo, acá tenemos que pasar por todo el trayecto de la arteria, del árbol arterial, y con todo eso tener que pasar por lesiones, con los riesgos de generar levantamientos de las placas, disecciones, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es mínimamente invasivo en su acceso. Como vemos acá, un balón de angioplastía, que es el fundamento del tratamiento endovascular de las lesiones vasculares, colocado acá en la arteria tibial posterior, ¿no? Y ven la representación gráfica después cuando se hace una arteriografía, que hemos podido aperturar esa arteria, que previamente pudo haber estado estrecha con estenosis o incluso ocluida, ¿no? Acá otra imagen con la aplicación de balones en todo el trayecto de la arteria tibial anterior y tibial posterior, y con la resolución del problema después en el control final, ¿no? Con todo esto hemos ido avanzando y el abordaje mínimamente invasivo ha ido mejorando de alguna manera sus resultados con el advenimiento de nuevas tecnologías, y básicamente las tecnologías están en función a lo que usamos para hacer todo el manejo, ¿no? La angioplastia primero se hace con balón simple, todos esos valores que hemos visto en cuanto a durabilidad están basados en angioplastia con balón simple. ¿Por qué llamamos balón simple? Porque existen balones denominados balones con droga, los cuales tienen impregnado en su superficie drogas que lo que hacen es disminuyen la hiperplasia intimal, la creación de más láminas en la íntima de la arteria, que son la causa del cierre a mediano y a largo plazo de la reestenosis y la reoclusión de las arterias a mediano y a largo plazo. Esto se hace primero una angioplastia con un balón normal, sin droga, y luego se aplica el balón con droga para que esta droga pueda ser distribuida sobre la pared de la arteria por dentro y pueda hacer que perdure más nuestro tratamiento. Stents con droga también, cuando hay necesidad de dejar un stent, cada vez es menor la intención de dejar stent, pero todavía existen indicaciones. Cuando se deja un stent, el stent tiene en sus celdas, en su armazón, tiene adherido dispositivos de liberación del fármaco que ayuda a que crónicamente se libere el fármaco y se disminuya esa hiperplasia y se disminuye la reestenosis o la reoclusión. Dispositivos de aterectomía, que como ven acá en el gráfico, lo que hacen es básicamente deshacer la placa por dentro y hacer un camino. Estos dispositivos son habitualmente un puente para usar otra tecnología más, habitualmente usar balones con droga. Entonces, al dejar bien preparada la pared por dentro, tiene más efecto la droga adherida al balón y va a tener mejores resultados en durabilidad sobre todo, ¿no? Y lo último, bueno, o lo último que se está viendo actualmente en el manejo es incluso lograr hacer bypasses. No se puede abrir la arteria con angioplastía porque no se puede pasar la lesión, que es el requisito para eso. Entonces se puede plantear o generar bypasses, incluso bypasses como pudieran hacer en forma abierta, pero por forma percutánea y endovascular, con diferente tecnología, lo cual nos lo puede permitir en la actualidad. Eso es lo que les traía en relación al tema de enfermedad vascular periférica y lo que es el tratamiento actual desde la evaluación hasta lo que es el intervencionismo vascular. Gracias.